Las calificadoras fijan postura frente al plan de negocios de Pemex. Van a dar un tiempo razonable para valorar si el plan logra un desempeño acorde con las metas que está proponiendo. El gobierno logra un respiro, aunque se mantiene esta apuesta de altísimo riesgo, que es la que presenta justo en el plan de negocios de Pemex. Y la pregunta sigue siendo básicamente la misma. ¿Es viable este plan de negocios de Pemex? Vamos a hablar de esto en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos rápido a ver datos de este plan y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate de hoy. El plan de negocios para rescatar Pemex con un presupuesto público millonario y de menor carga fiscal ha sido recibido con escepticismo en el mercado financiero y de las calificadoras de deuda, por considerar que es insuficiente. El objetivo del gobierno es sacar a flote a Pemex de la crisis financiera que la ubica como la petrolera más endeudada del mundo y al mismo tiempo recuperar la producción de hidrocarburos. Las inyecciones de capital previstas por parte del gobierno federal sumarán un total de 141,000 millones de pesos durante el periodo 2020-2022, mientras que la disminución en la carga fiscal para el mismo lapso será de 128,000 millones de pesos. El modelo de contratos con los que Pemex incluirá la participación de la iniciativa privada en la producción petrolera han despertado poco entusiasmo en la misma, que argumenta que ya han sido utilizados en el pasado para atraer inversión sin lograr tener éxito. Posiciones. 1. El presidente López Obrador aseguró: nos dejaron una industria petrolera en ruinas y con el riesgo, en caso de la producción de petróleo, de que se genere una crisis mayor. 2. Moody's señaló que Pemex requiere un apoyo mayor a los anunciados hasta ahora para financiar su inversión en exploración y producción en un reporte. De acuerdo con la calificadora, las reservas de hidrocarburos de la petrolera se han reducido en los últimos años, particularmente las reservas probadas, y el gobierno tendrá también que apoyar a la empresa para fondear los vencimientos de su deuda, que ascienden a $6,700 millones en 2019. 3. Una baja en la calificación de México y Pemex es cuestión de tiempo, advirtió Citi en la presentación del plan de Pemex. ¿Cuáles serían las consecuencias para la economía si el plan no funcionara?, informó Fernanda Dávila. Hay algunos datos y algunas posturas respecto del plan de negocios de Pemex. Ha concentrado la atención esta semana de los mercados financieros y por supuesto de las calificadoras. Y le decía, hoy ya fijaron postura. Se había adelantado Citi, el banco, unos días, el día anterior, augurando que la degradación de la calificación sería cuestión de tiempo. Sin embargo, la postura de las otras calificadoras ha sido un poco más mesurada, más prudente, con mayores reservas, dando un tiempo para ver si da resultados. Pero eso sí, evidentemente, van a seguir con lupa el desempeño de Pemex en lo que queda de 2019 y 2020. Muchas gracias, Sergio García Quintana, por estar con nosotros, presidente de la Comisión de Finanzas del Colegio de Contadores. Un placer. Un placer. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por estar nuevamente Nicolás Domínguez Vergara, especialista en asuntos energéticos de la UAM. Es un placer. Un saludo a todo el auditorio. UAM Azcapotzalco. Azcapotzalco, ¿verdad? Con mucho orgullo. Muy bien. No, muy y ya en activo. Ya después de 3 meses de huelga. De esa tremenda y hasta cierto punto un poco loca huelga, ¿no? Bueno, yo creo que los trabajadores tenían razón. Todos tenemos razón en querer un poquito de más salario porque no les alcanza. De hecho, la mediana está en 7,000 pesos mensuales. Esa es la mediana de los trabajadores. Desde luego que el rector general pues gana muchísimo más dinero, ¿no? Así es. Así como pues otros profesores y pues funcionarios a los que se les llama la casta dorada, ¿no? La burocracia dorada. Y eso todavía hay que corregirlo. He escuchado ya eso. Pero, ¿qué te parece si nos vamos al tema que tenemos por delante? Y el tema que tenemos por delante, quiero empezar por la parte positiva. Y te pongo sobre la mesa la pregunta es, después de analizarlo, traes ahí todos tus cuadros, seguramente ya viste el documento de 200 páginas, no solamente el de las 13 láminas que presentó el presidente hace un par de días. ¿Qué oportunidades tiene este plan de tener éxito? Muchas, definitivamente muchas. Leí este plan que tiene 221 páginas y es un plan, en primer lugar es un plan. Fíjense que estuvieron criticando mucho
muchas personas de que no es un plan, es un plan. ¿Por qué? Porque tiene sus metas, tiene sus objetivos, tiene sus estrategias. En pocas palabras, tiene el qué, tiene el cómo, tiene el cuándo, tiene el dónde y tiene el con qué. Definitivamente las metas están bien trazadas y son muy fáciles de identificar. Elevar la producción de crudo. Una producción de crudo que ahorita pues tenemos en 1.6 millones de barriles diarios, que se elevaría para el año 2024 2.69 millones de barriles diarios. Muchísimo. Se aumentan las reservas probadas se aumentan como en 2.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Eso es bastante grande. Ahorita tenemos 7.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Aparte de eso, se eleva la producción de gas. Ahorita tenemos una producción de gas de 3.5 mil millones de pies cúbicos diarios. Se eleva casi a 5.000 millones de pies cúbicos diarios. Es enorme eso. Ahora bien, la producción de petrolíferos también se eleva. Ahorita tenemos una producción de gasolina como 200.000 barriles diarios, aun cuando la demanda es de 800.000 barriles diarios. Entonces, esa se va a elevar pues a más allá de 500.000 barriles diarios. Y la de diésel también se eleva. Con la refinería de Dos Bocas se van a poder procesar 340.000 barriles diarios de petróleo, que van a dar una producción de 170.000 barriles diarios de gasolina extra. Eso es bastante bueno. Entonces, al final de cuentas, lo que se va a tener es una exportación de petróleo de 1.3 millones de barriles diarios. A ver, yo recojo todos los datos que ponen sobre la mesa y pensaría, no hay compañía petrolera en el mundo que no quisiera y asumiera metas similares a las que está poniendo el plan de negocios. Sin embargo, falta un pequeño componente para ver qué tan viable es lograr esa meta. Y uno se llama presupuesto. Ha puesto el gobierno para 2019 nada más 213.000 millones. Y lo que están diciendo las calificadoras es, para lograr el objetivo, por ejemplo, de reposición de reservas probadas, se necesitaría 48% más de dinero, es decir, alrededor de otros 200.000 millones de pesos. ¿Cómo y dónde ves tú la oportunidad? Cuando se hace un plan, así como lo mencionaba Nicolás, tiene un inicio, un durante y un al final alcanzar las cosas, ¿no? Entonces, durante el tiempo que se ha estado buscando, digamos, reducir las fugas, es como cualquier negocio, es decir, habría que ver un plan de negocios como cualquier negocio. Y Pemex sería un negocio, tal cual, que produce petróleo. Ese es el objetivo que tiene. Cuando las calificadoras ven un plan de negocios, no olvidemos que las calificadoras normalmente califican la historia, todas las matrices de transición y las probabilidades de incumplimiento de las calificaciones que otorgan son básicamente los comportamientos de todos los bonos que califican alrededor de esa calificación. Es un comportamiento que tiene una probabilidad de permanecer dentro de esa calificación y tienen probabilidades de mejora y de deterioro de esa calificación. Entonces, las historias que se tienen son muy importantes, pero no se tiene un escenario de una empresa como Pemex en este momento. En este momento tiene un cambio sustancial en el manejo corporativo. O sea, ¿están tomando en cuenta la historia o no? No creo que la estén tomando porque no hay antecedentes. No hay antecedentes de empresas similares a Pemex que en este caso tengan un cambio de gobierno corporativo. Un cambio de modelo, digamos. Un cambio de modelo, exacto, las decisiones. ¿Coincides eso? O sea, a ver, porque justo una de las cosas que se quejaba el presidente era, cuando antes las cosas iban mal, las calificadoras nunca lo dijeron, es decir, esa parte de la historia. Y es verdad, esa parte es verdad. Y ahora, en cuanto se presentó el plan de negocios, lo recibieron, déjenme decirlos, con cautela al menos, es para ponerlo light. Así es, yo pienso que lo recibieron con cautela, no con mucha sorpresa, porque el presidente ya lo había estado diciendo. Pero una de las cosas en las que tiene mucha razón el presidente cuando habla de las calificadoras es que si ustedes se fijan en el endeudamiento, por ejemplo, el endeudamiento fue como de 1,000 millones de pesos cuando empieza Peña Nieto. Ahorita que sale Peña Nieto es el doble, 2,000
billones de pesos, o sea, 2 millones de pesos de deuda. Pero ¿qué pasó con la deuda? O sea, la deuda empieza a crecer desde Fox. Empieza a crecer muchísimo. Y las calificadoras que hacen cuando la deuda va aumentando, le van aumentando la calificación a Pemex. Diciendo, ¿cómo es posible esto? Obviamente, pues su negocio son los bancos, que Pemex se endeude y obviamente califican bien, pero ahorita... Ahora, coincides un poco con el planteamiento de están enfrentando una situación distinta y no hay escenarios, quizá por eso el cuidado con lupa de su desempeño. Sí, pero no están viendo bien. Les voy a decir por qué. Miren, porque ellos dicen... Déjame pararte ahí, no están viendo bien porque me están pidiendo un corte comercial y regreso justo a que nos digas qué es lo que las calificadoras no estarían viendo. Claro que Estamos sí. analizando el plan de negocios de Pemex. ¿Qué viabilidad tiene? No es una pregunta menor. Ahí se está jugando en la respuesta que logremos obtener buena parte del destino de la empresa petrolera mexicana y por supuesto también incluso de la deuda o de la calificación de la deuda del país. Me quedé contigo y decías, las calificadoras hay cosas que no están viendo. ¿Qué no están viendo? Definitivamente. Bueno, una de las cosas, para cerrar un poquito lo que decía Sergio, es que venimos de una situación muy especial, porque Peña Nieto definitivamente le dio entrada a los privados, a muchos negocios. Aparte se fue hacia aguas profundas. Este es un cambio bien grande donde, por ejemplo, los privados van a poder participar, pero en contratos solamente de servicios integrales, muy especiales. Pero veamos esto. O sea, las calificadoras dicen, es que no les va a alcanzar el dinero. De hecho, muchos hombres de negocio y muchos periodistas dicen, no es que no les va a alcanzar el dinero. Miren, ¿por qué sí va a alcanzar el dinero? Porque es muy simple. Esa es la respuesta. Así es. En primer lugar, Pemex no se va a ir a aguas profundas. Ahí definitivamente la exploración es muy cara, ya se vio. Y de hecho no se sacó ni un solo barril de petróleo. Ahora bien, en aguas profundas, lo que está haciendo Pemex en este plan es de decir, nosotros nos vamos a ir a lugares que ya conocemos, donde ya sabemos que hay reservas. O sea, se van a ir a lugares cerca donde ya están produciendo. Entonces ya hasta existen las instalaciones para llevar el petróleo precisamente de esos pozos a otros lugares. Entonces ahorita se van a desarrollar 20 campos. De hecho, 22, le agregaron 2 más, pero en lugares que ya se conocen. Mucha de la producción va a venir de Ixachi. Ixachi ya tiene reservas probadas. Que se conocen y que ya, en muchos de ellos, de los que ya se extraía petróleo. Definitivamente, ahora nada más van a usar recuperación que se llama secundaria y mejorada para sacar más petróleo de donde ya estaban sacando. A ver, la pregunta ahí seguramente ya te saltó. Y es, en efecto, tú pones sobre la mesa, estamos ante un nuevo modelo. En la práctica está dejando atrás el enfoque de la reforma energética de 2014 del gobierno pasado. Pero la pregunta es, si era tan sencillo ir a los pozos de tierra donde ya se sacaba petróleo, ¿por qué no se había seguido haciendo? ¿Por qué de repente ahora, como si fuera el hilo negro, nos cuentan, pues toda esa crisis de Pemex es fácilmente soluble si vamos a hacer lo que ya hacíamos? ¿Qué opinas tú? Bueno, el hacer las cosas de la misma manera es obtener los mismos resultados. La diferencia tendría que ser, desde mi punto de vista, que la aplicación de recursos sea de una manera mucho más definida hacia los resultados de corto plazo. Habría que buscar la rentabilidad de cada una de estas inversiones, como lo está planteando en el plan, y entonces convertir esos resultados que pudieran ser en forma general, tirarle a todos los pozos de todos los tamaños y de todos los tipos, aguas profundas o aguas someras, tampoco sería una estrategia razonable. Entonces habría que, dentro del plan, ir viendo los que son productivos y los que el costo establecido de rentabilidad se requiere. Eso se supone que ya lo vieron, porque ya hay una promesa, digamos, en cifras. Un incremento de tanto de la producción petrolera, una reposición de reservas de tantos, así es, de tal proporción, etcétera. Y ahí, justo ahí es donde las calificadoras se están metiendo. Están diciendo con toda claridad, a ver, trae 2 broncas. Una, ustedes están apostando a variables que no controlan, es decir, fundamentando el plan de negocios sobre una expectativa de precio internacional del petróleo, $55. Y segunda, están también apostando sobre un nivel de reposición de reservas que no tienen probadas. Así es. ¿Cómo la ves? No está tan complicada. Miren, a ver, como decía Sergio, cuando uno no tiene dinero,
uno puede gastar en todo. Sí, claro. Entonces se enfoca, y es lo que está haciendo Pemex. Lo que va a hacer Pemex es pasar estas reservas posibles a probables, después de probables a probadas. Eso Así es lo es. que está haciendo. O sea, no es de veras es una cosa muy sencilla. Cuando uno tiene dinero, uno se enfoca y dice, nada más puedo ¿Y comprar por esto, qué no nada lo más hizo el gobierno anterior? Si era tan sencillo, ¿tú crees que no estaba en su porque tenía interés? Lozoya. Ajá. Y Lozoya quería el dinero para él, obviamente, no lo quería para el pueblo de México. Eso es obvio. Si ustedes se fijan, las inversiones, por ejemplo, en Peña Nieto para Pemex, se vinieron hacia abajo. Así es. Entonces, ¿qué pasó con la producción? Se vino hacia abajo. ¿Por qué? Porque su enfoque era aguas profundas. Aun cuando mucha gente le decía, no vayas a aguas profundas porque allí es muy caro. Vete al litoral de Tabasco, vete a la sonda de Campeche. ¿Qué es lo que se ve en este plan? O sea, si ustedes se fijan, es pura sonda de Campeche y se va nada más al litoral de Tabasco, donde se sabe que allí hay reservas probables y posibles que se pueden convertir a probables. Obviamente, pues ahorita tenemos de reservas 20,000 millones de petróleo crudo equivalente y de probadas 7,000 millones. A ver, ahí nos probadas. preocupa, entre probable y posible, pareciera, puede ser como aquella, ¿no? El dicho popular de del plato a la boca se cae la sopa. Ese es un riesgo, y es un riesgo grave. Sí, habría que tomar en cuenta tres aspectos. Tú mencionabas ahorita que se apuesta a tener un precio fijo o garantizado. $55. $55 En el mercado internacional. el mercado internacional. El gobierno de México ha hecho durante los últimos 13 años, más o menos, coberturas. 3 de ellas han sido exitosas, las demás no. Finalmente está llevando un programa para poder cubrirlo. Yo diría, hay dos cosas importantes. El petróleo sigue estando ahí, administrado por una u otra sexenio. ¿Sí? Lo importante ahorita sería ver si las acciones que se están tomando son mejores o llevan una garantía mejor de lograr algo. Bueno, a ver, ahí te aporto un punto y voy contigo. Tomando a partir de la diferencia entre acciones entre uno y otro gobierno. Otra de las diferencias entre el modelo de la reforma energética y el actual es que hoy todas las inversiones que genere o haga Pemex en esos pozos de tierra va a tener el riesgo 100% la empresa. Definitivamente. No va a compartirlo absolutamente con ningún particular, a diferencia de lo que sucedía con la reforma energética, que la exploración en aguas profundas era en asociaciones o alianzas con privados. Los farm out, sí. Ajá. Sí, definitivamente. Pero hay una cosa, cuando uno corre el riesgo, uno se queda con toda la ganancia. Y esa es la virtud que tiene este plan. O sea, que es una apuesta como puede ser un de todo o nada. No, definitivamente no. ¿Por qué? No. Porque ¿Ah? yo lo que les decía hace rato... O sea, entonces, asumo el mayor riesgo para obtener la mayor ganancia. ¿Así lo definirían? Si fuera en aguas profundas, el riesgo sería muy grande. Esto es en tierra y es en aguas someras, donde Pemex es el amo, el señor, en todo el mundo. Nadie ha sacado más petróleo de aguas someras que Pemex. El riesgo no es tan grande, conoce el terreno. O sea, ese es un terreno muy conocido. Si se fuera a aguas profundas, obviamente ahí estarían riesgos muy grandes, pero aquí no. Ahí no tendríamos, a ver, en aguas profundas no teníamos la tecnología, ni... Las inversiones tan grandes que se necesitaban. Las inversiones tan fuertes. Sí, solamente se sabía que había recursos prospectivos. Ahorita los recursos prospectivos están como en 25,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Aquí lo que estamos hablando son de reservas probables, posibles, y obviamente se va a hacer exploración también en lo que se llama recursos prospectivos. ¿Dónde estaría entonces nuestro nicho de oportunidad en el caso de este nuevo modelo? En regresar a lo que habíamos venido haciendo en ese momento, y hacer lo que habíamos sabido hacer. Sí. ¿Cierto? Tú sacas petróleo y tiene un costo. El otro punto es en cuanto lo vendes. En el momento que llegábamos a precios de arriba de $100 el barril, pues no importaba el costo. Cuando empieza a caer hasta menos de $30 el barril o 20, ¿sí? Ya empiezas a decir, ya no me conviene extraer este petróleo porque el costo es mayor a la utilidad. Entonces hay un cambio de pozos, hay un cambio de estrategia, pero viéndolo solamente como una manera práctica, ¿sí? Las circunstancias son ahorita. Pero entonces ahí tú tienes una lectura distinta. No es la lectura de la corrupción que tienes tú,
¿no? Decías, Lozoya no impidió, cambió en beneficio propio, bla, bla, bla. Tú lo que dices es que, a ver, la caída de los precios internacionales del petróleo hicieron que fuera poco rentable seguir haciendo lo que estaban haciendo. Sí. ¿Es correcto? Sí, sí es correcto. Porque al final de todo, es como comprar un coche que tiene una salida, un hoyo en el tanque de gasolina. Pues a lo mejor te sale muy caro, pero si no lo haces, tampoco vas a poder continuar. Entonces ahorita, en una circunstancia real, de cómo está el mercado, de qué posibilidades tenemos, de cómo está nuestra maquinaria, de cómo tenemos... Entonces debe ser un plan integral, como lo están planteando, y ahí viene el punto de vista que decías de las calificadoras. Voy a ver qué bien o qué tan bien hace lo que dice que va a hacer. Así es, ¿no? O sea, nos están dando casi el beneficio de la duda. Definitivamente, pero... ¿Comparten con eso? Sí. Sí, yo creo que está bien que propongan en duda y yo creo que eso va a presionar a Pemex a que haga un seguimiento muy bueno del plan. Le va a ayudar también eso a Pemex. Definitivamente. Tener la lupa encima. Sí, porque de hecho se están poniendo plazos. El mismo Pemex dice, es que vamos a bajar la deuda de 2 billones a 1.8 billones de pesos para el 2024. Eso es mucho dinero y eso no creen las calificadoras. Bueno, pues Pemex lo que está haciendo ahorita en su plan es decir, para el año que viene se disminuyen tanto, después en 2 años se disminuyen tanto. Yo pienso que es una buena oportunidad para Pemex y lo va a presionar a seguir su plan. Pero a ver, por lo pronto, los riesgos inmediatos, ya no me voy hasta el 2024. Primeras aduanas, 2019 y 2020. Una, que no se caiga el precio internacional del petróleo. Definitivamente, pero yo pienso que va a seguir. Y segunda, que de posibles o probables logren confirmarse y consolidarse. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Todo tiene riesgos. Porque estamos metiéndole, de entrada, 2.19, 213,000 millones. No es poco. Y para el 24, ¿qué es? Un billón de pesos, ¿no? 1 millón de millones. Sí, de hecho, en total de aquí al año 2024 son 377,000 millones de pesos extra lo que se va a meter. O sea, esto es reduciéndole impuestos, el apoyo directo de Pemex y también lo que van a contribuir estas compañías privadas que le van a entrar a los contratos integrales. Pero yo pienso que está bien el plan. Miren, el precio internacional del petróleo que está poniendo Pemex en este documento es como de $58 por barril. En el 2008 estuvo a más de $120 por barril. Estamos hablando de la mezcla mexicana. Obviamente en el año 2015 viene esta caída tan grande, ya no se invierte tanto en cuestiones del petróleo porque no era tanto el negocio, baja a $30 por barril, baja a menos de $30 por barril, de hecho en unos cuantos días, y obviamente esa es una situación que sí se podría dar. Así es la industria del petróleo. A ver, se podría dar por supuesto así, pero también se podría dar justo del otro lado, para abajo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué pasa si no se cumplen los dos supuestos? En este caso estaríamos hablando de circunstancias en este específico precio del petróleo internacionales. Estaríamos hablando del consumo, de la producción y de todos los desacuerdos y acuerdos que puede tener la comunidad internacional y el precio del petróleo. O sea, ese es un factor que mientras suba no hay riesgo. Tú mencionabas hace rato la palabra riesgo. La única forma de correr el riesgo es no hacer nada, ¿sí? En el momento en el que todos los inversionistas de todos los mercados, y esto es una frase que yo pienso, el que no sabe, sí especula, arriesga. El que sabe, el inversionista que sabe, invierte, porque esa es la actividad, ¿no? Entonces, el mercado como tal está esperando y está expectante. A ver, pero el único inversor aquí va a ser el Estado. Así es. El único inversor, El porque los contratos, el modelo de contratos, el regreso a los anteriores contratos, eso no calienta a los privados en absoluto, hasta donde yo he podido ver. Así es, porque miren, aquí lo que tenemos son contratos en los cuales el inversionista pone todo el dinero, pero entonces se le va a pagar de acuerdo a los resultados que obtenga y al riesgo en el que ha puesto sus inversiones. En eso se basa. Que es muy diferente anteriormente, donde se llevaba, por ejemplo, en algunos contratos, pues la mitad de la producción. Aquí es muy diferente. Aquí el inversionista no es dueño de nada, ¿eh? De nada. No, eso, a ver, está clarísimo. El principio es, el petróleo es de los mexicanos, dice la Constitución, y de ahí ni se muevan. Ese es el ancla del nuevo modelo. El principio, digamos, con el que están enterrando la reforma energética en los hechos, sin tener que hacer un cambio de leyes para nada. Exacto. Bueno, hay varios tipos de inversionistas y todos relacionados con Pemex. Tienes a todos los
bancos que acaban de darle otro crédito a Pemex. Ajá, y los bancos no prestan cuando piensan que no va a salir. Exacto. Cuando no le van a pagar, no prestan. Exactamente. Bueno, Le prestan al que tiene la seguridad de pagarles. Ajá. Y acaban de ahí no renegociar. interviene ahí también la tasa. Voy a eso. Bien, perdón. Exacto. Perdón. En ese caso, la tasa en el mundo está muy cercana a cero, con posibilidades ahorita en Estados Unidos de bajar nuevamente la tasa. Así está, sí. ¿Sí? En Europa es negativa. ¿Sí? Entonces, cualquier inversión positiva o arriba de los puntos como da México digamos que es una deuda atractiva. ¿Sí? El riesgo lo vale porque es una sobretasa de riesgo que paga México, ¿no? Por un lado. Por el otro tienes a todos los inversionistas, que son todas las Afores, que tienen todos los bonos de Pemex. Y no solamente Pemex, sino CFE. Y por otro lado, bueno, pues ahí tienes a los inversionistas, que en este caso estás hablando de la parte de la explotación de petróleo, ¿no? Pero, ¿qué dicen los tres? ¿Sí? ¿Cuáles de estos están saliendo, cuáles están huyendo o cuáles no están apoyando? Porque además viene una parte que es el largo plazo o el corto plazo. El corto plazo, pues, son utilidades de mañana, pasado, una semana, un mes, y los de largo plazo. ¿Sí? Entonces, aquí hay un indicador muy importante. El mercado descuenta todas las expectativas. Si el mercado no ha respondido saliendo en desbandada y bajando el precio de todo, es un indicador muy importante. A ver, el mercado, en efecto, después del plan de negocios de Pemex, no ha reaccionado con los temores que se hubiera pensado de depreciación del peso. Del tipo de cambio. Sin embargo, también hay que decir que tampoco las calificadoras salieron a bajar la calificación como algunos pensaron que podía suceder. Ninguna de las dos supuestos se ha cumplido. Y ahora déjenme ir a una pausa que también me están pidiendo y regreso justo con el siguiente escenario. Bueno, y si en los próximos meses no se cumplen las meñas o el desempeño no es conforme a las promesas del plan, y las calificadoras bajan, ¿qué es lo que podemos esperar de esto? Estamos hablando del plan de negocios de Pemex, se presentó esta semana, es un asunto clave para el gobierno de López Obrador, lograr las metas que ahí ha propuesto, porque va a tener encima con lupa un seguimiento de las calificadoras que en su caso, después de dar un tiempo prudente y valorar si está logrando el desempeño que ofrece, podrían proceder a retirar o degradar la calificación de Pemex. Nicolás Domínguez, profesor investigador de la UAM, especialista en asuntos energéticos. ¿Qué pasa si en 2019 o 2020, porque ya lo mandaron un poco para allá para darle un ligero respiro a la 4T, degradan la calificación? Bueno, yo pienso que en ese caso, obviamente, hasta López Obrador reaccionaría. Definitivamente, y diría, bueno, pues hay que tomar otra ruta. Pero yo lo veo improbable eso, porque de verdad... o sea, sí lo ves a ver... Yo veo bien el plan, de verdad. A ver, si tiene que tomar otra ruta, ¿cuál es la otra ruta? La otra ruta... Regresar. Ok, entonces dirían, bueno, lo forzarían quizá a hacer los farm-outs, esas asociaciones estratégicas para que hubiera más dinero. Pero obviamente hay más dinero, más inversión de privados y obviamente se llevan parte de la ganancia también. O sea, ahí se tendría que hacer un equilibrio. A ver, pero más caro, ¿no? Más caro, pues sí, porque con crédito más caro, definitivamente. Y cobrándonos más los aliados estratégicos que le entraran a los farm-outs. Definitivamente. O sea, sería un mal negocio. ¿Cómo lo ves tú? El escenario pudiera ser una baja de calificación gradual que obligaría a los primeros. Pero ya no hay mucho para abajo, ¿eh? No. O sea, el siguiente ya paso es basura. Exacto. Ya, bye. Bueno, no, sería incumplimiento el último paso. El incumplimiento es que no te den. Bueno, el que seguiría es que pierdas el grado de inversión, ese que manejan todos los grandes inversionistas y los fondos y todo, para permitirte comprar ese tipo de papel. Ese tipo de papel se compra porque la tasa es mayor que los que nunca van a dejar de pagar. Entonces, la tasa de rendimiento, entre el rendimiento y el riesgo, que es el riesgo de contraparte en este caso, sería precisamente quizá deshacerse en la primera parte de esos. Pero después vendrían los que incumplen, ¿no? Los bonos, ¿te acuerdas de los bonos de vivienderos, que te llamaban de las vivienderas? Sí, ¿no? sí, sí. Esos sí se declararon totalmente incumplimientos. ¿No? Entonces, no creo que llegue a ese caso. Mientras estén en un alrededor de esto, se vuelven a mantener los inversionistas que quieren arriesgar comprándolos. Y eso los puede detener.
definitivamente el mercado marcaría un indicador de la confianza que se tiene, como lo ha hecho siempre. Pues sí, pero a ver, significaría que el negocio se acabó. No, por lo menos no en esos términos. No en mucho esos más términos, caro. exacto. Entonces, ya la colocación sería mucho más cara. Evidentemente, los ahorros podrían ser pagados ahora por el servicio de la deuda que pudieras tener, y habría que buscar financiamientos. Las fuentes de financiamiento tendrían que ser o más deuda, que es la que se está evitando ahorita, Ajá, con mayor tasa, mayor participación de inversionistas extranjeros, mejores condiciones. Mejores condiciones para ellos. Para ellos, exacto. Que incluso, Definitivamente. incluso las de la administración anterior. Sí, bueno. Es más, te agarran mucho más ahorcado. Habría que Claro, sí. exactamente ver el escenario de riesgo que en ese momento podría representar ya Pemex. Pero habría que ser muy analíticos, específicamente porque siempre viene el plan o las expectativas prospectivas. Cuando se hace la evaluación de cualquier negocio, se establecen una serie de flujos, una probabilidad de que se den. Ahora, eso, a lo que dice, súmale algunos riesgos, déjenme utilizar la palabra que hoy ponían en la prensa, riesgos ocultos, como por ejemplo, y lo acabamos de conocer, me voy a un corte y regresamos a hablar de eso, pero el tema del robo de combustible, el huachicol, el famoso huachicol, un tema que a muchos no nos acaba de quedar claro, Claro, sí. hasta dónde realmente están logrando evitarlo o no. Pero hoy supimos, por ejemplo, la detención del general Sócrates Herrera Pegueros, que era el exgerente de seguridad de Pemex, vinculado justo a esta práctica. Estamos en plan de negocios de Pemex, hay un respiro que dan las calificadoras, pero sigue siendo una apuesta de alto riesgo, e incluso, decíamos antes de ir al corte, Nicolás, con vicios ocultos que se suman a las variables difíciles de controlar para lograr o asegurar el éxito de este plan. Definitivamente, pero aún dentro del plan, nosotros vemos, por ejemplo, que existe mejor tecnología, que Pemex está planeando adquirir mejor tecnología para detectar estas fugas. Ahora bien, sí, como bien se decía, o sea, la demanda de petróleo, o sea, las ventas que obtiene Pemex de petróleo es increíble. Fueron como 800,000 barriles diarios, digamos, en el año de 2018. Ahorita es menos. Y uno dice, ¿por qué no es más? ¿Por qué esas ventas no son más? Si se acabó con el huachicoleo, Pemex debería estar vendiendo más. Claro. Definitivamente sí, existen pues cosas que hay que revisar en los números. Existe obviamente pues esos robos a Pemex, pero lo que dice López Obrador es, vamos a terminar con eso, estamos terminando con esto. Y uno ve, por ejemplo, este caso bueno, de ya los... dio cifras altísimas, casi dijo el 97% en su último informe en el Zócalo, 97%, o sea, ya no hay. Sí, pero existe. Definitivamente yo pienso que todavía continúa. Obviamente, pues una de las cosas que va a tratar de asegurar él, en mi opinión, es de que no va a existir impunidad para aquellos que han cometido todos esos delitos. Entonces eso yo pienso que va a ayudar a detener esos robos. Bueno, pues ya me voy y me quedo contigo y realmente hay muchas cosas que todavía están en el aire. ¿Cómo ves? Sí. Yo creo que lo que realmente va a dar la garantía que tú decías, por un lado es Pemex, pero es en general, es todo el gobierno. Todas las acciones que está tomando en forma integral deben tener una coherencia, las acciones que se vayan haciendo. No tanto los resultados inmediatos, sino que sea coherente la toma de acciones y actividades y control que tenga con lo que planea. Ya está, pero no tiene mucho tiempo, ¿eh? No tiene mucho tiempo. No tiene mucho tiempo. Así Muchas es. gracias, te agradezco muchísimo, Nicolás Domínguez Vergara, profesor investigador de la UAM. A ti, ha sido un Especialista placer. en asuntos energéticos, muchas gracias. Sergio García Quintana, muchas gracias por haber estado con nosotros, presidente de la Comisión de Finanzas del Colegio de Contadores de México. Gracias a los dos. Gracias. Pero sobre todo, Muchas gracias a gracias. usted por haber estado con nosotros hoy en Opiniones Encontradas.